Bien, tengan mi cordial saludo. Soy Félix Mejía, su facilitador, y en esta ocasión para hablar un resumen de seguimiento y control de proyectos. Quiero precisar una frase de William Thomson, matemático, físico británico, quien dijo: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. ¿Por qué consideré esta frase importante? Porque esto está relacionado a un seguimiento y control. ¿Qué quiere decir? En principio hay que definir, planificarlo, ¿no? A partir de ahí conocerlo y podemos medir. Y medir básicamente se realiza en el seguimiento y control. Si yo no mido, no puedo mejorar, porque la medición te indica el estatus en que te encuentras. Yo como puedo, por ejemplo, puedo saber que tengo fiebre. Bueno, tengo unos síntomas y hago mi medición con el termómetro. Te da la temperatura y sobre eso ya tú tienes una idea de qué hacer, ¿correcto? Es importante conocer el estatus real en el que nos encontramos y esto es a través de la medición. Y partiendo de esto, podemos definir una serie de acciones para mejorar. Y obviamente la mejora continua es importantísima en todo contexto, no solo en los proyectos, porque si no mejoramos, no nos adaptamos a la situación actual, a los avances tecnológicos, a los cambios, etcétera, en algún momento vamos a declinar, vamos a degradar, ¿correcto? Bien. Ustedes saben que la guía del PMBOK encierra 49 procesos y en esta ocasión hablaremos de los que están aquí en esta columna de seguimiento y control, ¿correcto? Bien. Vemos aquí sobre monitoreo y control de proyectos, que básicamente se focaliza a verificar si el proyecto va marchando según el plan. O sea, el plan, la idea del plan es avanzar tal cual se definió. O sea, yo planifico, voy ejecutando y voy comparando planificación con ejecución. Y es ahí donde estoy haciendo monitoreo y control. ¿Me explico? O sea, planifico, tengo mi plan y ejecuto, y la comparación de la ejecución con respecto al plan implica hacer un seguimiento y control. ¿Qué es monitorear? Monitorear es realizar el seguimiento y básicamente el monitoreo es observar lo que ocurre en el proyecto y evaluar qué está ocurriendo. Básicamente es eso. Mirar, inspeccionar, ¿no? Y ver qué áreas requieren mayor atención. Pero producto de esa visualización, de esa inspección, puedo tomar control, porque es ahí donde yo defino qué acción correctiva o preventiva tomar, producto de haber realizado el seguimiento monitoreo. ¿A qué voy con esto? Yo no puedo tomar en control de las cosas en el proyecto si yo no he hecho previamente el monitoreo. Son conceptos complementarios, ¿correcto? Complementarios. Si en algún momento me indican, Félix, no debe haber ningún rasguño en la puerta que se está elaborando para implementar la nueva cafetería, por ejemplo, y rasguño, rajadura, etcétera. Entonces tiene que haber una inspección, un monitoreo. Y si se detecta que es cero, ok, lo tengo bajo control, no hay nada, pasa, se verifica el entregable y está ok. Como también puedo detectar, oh, tengo dos rayaduras o faltó pintar un poquito más aquí, gracias al monitoreo y tomo control. Acción correctiva, y ahí ya estoy controlando. Acción correctiva, darle una segunda mano de pintura a la puerta, ¿no? Limar un poquito más para sacar esa rayadura. En la puerta, etcétera. O sea, ya estoy tomando las cosas bajo control, ¿correcto? Bien. Otros conceptos importantes en tema de monitoreo y control de proyectos tenemos los datos de desempeño de trabajo, que básicamente son unidades sueltas de información, son observaciones y mediciones dadas en el proyecto. En la ejecución propiamente tenemos, por ejemplo, ¿cuándo empezó el proyecto? Tal fecha. ¿Cuándo finalizará tal fase? Tal fecha. ¿Cuándo se le pagó a los recursos? Tal fecha. Eh, ¿Cuántas solicitudes de cambio hay a la fecha? Tantas. ¿Cuál es el costo real a la fecha? ¿Cuánto es la duración de tal actividad? Etcétera, etcétera. Entonces, esos son datos, pero esos datos necesitan ser analizados, o sea, se recopilan de varios procesos, se analizan y se integran
Cuando ya hay esta integración y nos permite una comparación y nos permite concluir, ya estamos hablando de información. Por ejemplo, el estado de los entregables, ¿no? El estado de implementación de solicitudes de cambio, porque hay una comparación. Cuando yo hablo de estado de entregables, por ejemplo, como información, y yo necesito saber qué entregable es, eso es un dato, pero también necesito saber cuándo empezó su desarrollo en lo real, cuándo se planificó su desarrollo en el plan, y ver su nivel de avance según lo planificado, pero tengo que inspeccionar realmente, ¿no? Luego hacer la comparación y sobre eso determinar, ¿estoy retrasado, estoy en fecha o he avanzado lo que corresponde? O estoy más adelantado. Entonces, ya esto es información, porque ha habido un análisis de estos datos, ha habido una integración. ¿Correcto? Y cuando hablo de informes de desempeño de trabajo, lo que tú ves acá es simple y llanamente esta información de desempeño de trabajo, consolidarlas de manera física o electrónica. Básicamente es eso, o sea, es la representación física o electrónica de la información sobre el desempeño. Es aquí donde tenemos, por ejemplo, informes de estado del proyecto, con sus recomendaciones, los informes de avance, pero en dichos formatos, físico o electrónico. ¿Correcto? Bien. Pasamos a la siguiente lámina. Aquí vamos a ver ya los procesos de monitoreo y control, como vemos validar en gestión de alcance, validar el alcance, controlar el cronograma, los costos, la calidad, monitorear los riesgos, etcétera. Todo esto van generando salidas, como lo ven en las líneas de color celeste. Por ejemplo, cuando yo valido el alcance o se valida el alcance, se tienen los centrales aceptados, podrían ser rechazados también, se actualiza la línea base en el control de alcance, en control del cronograma actualiza la línea base del cronograma, cuando controlo costos actualizo la línea base de costos, cuando controlo la calidad hago mediciones de calidad o los centrales ya están verificados a efectos de pasar a la validación del alcance, que ya lo realiza el cliente, y monitorear las comunicaciones, puedo actualizar el plan, actualizo el plan de recursos cuando controlo los recursos, cuando monitoreo los riesgos, actualizo el registro de riesgos, cuando controlo las adquisiciones, ya tengo adquisiciones cerradas, monitoreo el involucramiento interesado, actualizo el involucramiento, el plan de involucramiento interesado. Si tú te percatas, en todos estos procesos de seguimiento y control, hay un término en común, se actualiza. ¿Por qué? Porque tú al comparar plan con ejecución y ver alguna desviación, tienes que actualizar el documento, tienes que actualizar tu plan, ¿correcto? Y es por eso que el plan es un documento dinámico. Ahora, todas estas salidas que vemos aquí, la actualización de recursos, plan de recursos, de los centrales verificados, los centrales aceptados, etcétera, en suma, entran a estos dos procesos de integración, que es monitorear y controlar el trabajo del proyecto y realizar el control integrado de cambio. Y estos dos procesos que ven aquí en estas formas de nube, pertenecen a la gestión de integración. ¿Correcto? En monitorear y controlar el trabajo del proyecto se refiere al proceso de hacer seguimiento, revisar y tomar control del proyecto, informar el avance también, cómo va el proyecto. Y cuando realizas control integrado de cambios es cuando recibes solicitudes, las evalúas, el comité de control de cambios, y acepta, aplaza o rechaza el cambio, ¿correcto? Este comité de control de cambios básicamente está conformado por el director del proyecto, por el cliente, el sponsor, entre otros que consideren importantes para tomar decisiones sobre los cambios del proyecto, ¿correcto? Bien. Siguiente lámina. Aquí en esta lámina es donde vemos que las salidas de proceso de seguimiento y control, que lo vimos anteriormente, aquí, estas salidas que están en color celeste, sumado a las salidas en común de proceso de seguimiento y control. ¿Y cuáles son esas salidas en común? O sea, en seguimiento y control en los procesos vas a tener salidas en común. Por ejemplo, la información de desempeño de trabajo, la solicitud de cambio y las actualizaciones. Estas son salidas en común, se van a repetir siempre. Acuérdate, seguimiento y control va a generar salidas en común, que es información de desempeño de trabajo, solicitud de cambio, actualizaciones al plan, documentos y activos. La suma de estas, las salidas de proceso, seguimiento y control anterior, lo que vimos aquí, ¿no? En celeste, más estas salidas en común, entran a gestión de integración a estos dos procesitos, ¿no? Que vimos, monitorear y controlar el trabajo del proyecto y realizar el control integrado de cambios. Eso me va a generar
informes de desempeño de trabajo, que ya conocemos qué es, lo expliqué en la anterior lámina, y actualizamos el plan de dirección del proyecto, algunos documentos y las solicitudes de cambio aprobadas que van a salir producto de realizar el control integrado de cambios. Todas estas salidas son productos del monitoreo y control, o sea, los informes de avance, los de desempeño, más las actualizaciones del plan y documentos y activos, y las solicitudes de cambio aprobadas son salidas importantes dentro de la gestión de integración relacionado a monitoreo y control del proyecto. Vamos a conceptualizar de manera breve estos procesos de seguimiento y control. Tenemos validar el alcance. Este validar el alcance pertenece al área de conocimiento y gestión del alcance y es aquí donde el cliente valida, hace un checklist y determina si cumple los criterios de aceptación o no el entregable, a efectos de aprobarlo o rechazarlo, y esto lo hace el cliente o el patrocinador. Ojo, es validar el alcance. Tenemos que controlar el alcance. El alcance puede haber cambios, o sea, se monitorea el estado del alcance y producto de ese monitoreo puede haber cambios en el alcance. Puede partir de parte del cliente, que es lo más común, ¿correcto? Y puede cambiar la línea base de alcance. ¿Correcto? Porque tú partiste con una línea base inicial y esta línea base puede ser modificada. Controlar el cronograma, claro está, o sea, producto del monitoreo, tú vas a actualizar el estado del proyecto y actualizas el estado del cronograma y podría haber cambios, y puede ser por retrasos que al final de cuentas tengas que cambiar la línea base, o puede ser porque se te recortó el presupuesto, o problemas X que generaron que cambien esa línea base de cronograma. Controlar los recursos, es importante a efectos de asegurar que los recursos físicos asignados al proyecto siempre estén disponibles acorde al plan, ¿no? Monitoreo su uso, cuántas horas utilicé tal la sala de reunión, qué disponibilidad tengo de tales áreas, si mi personal está llegando puntual a las reuniones o al horario de trabajo, etcétera. Controlar la calidad. Esto tiene que ver con inspeccionar los entregables. Y esto lo hace un área seguramente de calidad o el equipo del proyecto, quien se encarga de ver si efectivamente es entregable antes de pasar al cliente, tiene que ser verificado por el equipo de calidad, ¿correcto? Controlar los costos, esto es importantísimo. Es el proceso de monitorear cómo se va ejecutando el costo de nuestro proyecto, es decir, cuánto gastamos a la fecha, cuál es el porcentaje de avance, si lo que consideramos gastar a una determinada fecha es tal cual lo planificado y tiene que ver también con el porcentaje de avance, porque podría ser que yo o el director del proyecto haya gastado mucho menos de lo planificado, pero también puede ser que no, que esté retrasado, que no haya avanzado según lo planificado, ¿correcto? Es importante por eso controlar los costos, saber el costo ejecutado a la fecha, también tener proyecciones según nuestro comportamiento o nuestro desempeño en costos, cuánto es lo que vamos a necesitar de dinero para finalizar el proyecto, por ejemplo. ¿Correcto? Tenemos otros procesos, tales como monitorear los riesgos, o sea, tenemos que, de esos riesgos identificados, tenemos que hacerle seguimiento. Puede aumentar de riesgos, puede aumentar de prioridad, puede desaparecer, puede cambiar de respuesta, aumentar respuestas, etcétera. Tenemos que monitorear las comunicaciones. En la anterior edición, básicamente, se llamaba controlar las comunicaciones, pero las comunicaciones no se controlan, ¿no? Básicamente se monitorean, es decir, se hace un seguimiento si es que estamos satisfaciendo las necesidades de información de nuestros interesados principales, acorde al plan de comunicaciones y de involucramiento de interesados. Tenemos que monitorear ese involucramiento para ver si efectivamente cómo van las relaciones con los interesados, si es que ese personal o esos interesados comprometidos siguen con su mismo nivel de compromiso, o ha decaído y saber por qué, o aquellos que desconocen del proyecto, ver si efectivamente hemos tomado las estrategias necesarias para informarle y comprendan sobre las necesidades del proyecto e invocarlos para que apoyen el mismo, etcétera. Controlar las adquisiciones, claro está, eso es importante y acá sí tomamos el Project Manager las cosas bajo control porque hay un contrato que lo respalda, o sea, contrato con los proveedores, ¿no? Aquí es donde se ve, se está monitoreando básicamente la ejecución de los contratos del proveedor, de su trabajo, ¿no? Efectuar cambios, hacer correcciones, ese seguimiento al trabajo realizado por los terceros al proyecto y producto de controlar esa adquisición. Si todo va ok, si se da aceptación a los entregables del proveedor,
conduce a cerrar los contratos con la aceptación del mismo y la liberación de recursos y el pago a los proveedores. Como también un cierre de contrato puede ser por mal performance, o sea, al final de cuentas va y queda ahí, se cierra el contrato o podría pasar a arbitraje, entre otras cosas que podría ocurrir. ¿Sí? Bien, estimados, esto ha sido un breve resumen de los procesos de seguimiento y control de proyectos basado en la guía del PMBOK. Revisen este material. Muchas gracias por su atención y será hasta una siguiente oportunidad. Permiso.